Ordinario, y el primer punto es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión del 21 de enero de 2025. ¿Algún grupo quiere intervenir? Partido Popular. Nuestro voto va a ser en contra por la misma razón que llevamos diciendo desde que el gobierno de Izquierda Unida, que es que las actas no se transcriben íntegramente, con lo cual se limita la información que se da a los ciudadanos sobre la gestión municipal. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 4. Bueno, el segundo punto es el expediente 121-2019 y es solicitud para la permuta de terreno en las Solarias. Consta en este caso dictamen favorable a la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio Personal del día 13 de marzo. Consta los antecedentes que el 16 de enero del 19 se incoa expediente administrativo tras registro de entrada por parte del BGA, en el que expone que en el año 1982 para facilitar el acceso al camión fiscal en la recogida de leche, camiones de reparto de piensos en general, y mejorar el acceso rodado a la casa del vecino, se habilitó una vía alternativa por una finca de su propiedad que proporcionó un mejor acceso a vehículos por todo el año, motivo por el cual la vía original cayó en desuso, quedando cubierta por matorrales en parte del recorrido, según fotografías, viniendo a solicitar por escrito el terreno en desuso que se utiliza en esa propiedad. Se recogen las fotografías por parte del interesado. El 23 de enero del 19 se solicita el informe al Servicio de Obras, consta emitido informe por el ingeniero municipal que a partir del escrito en la propuesta de acuerdo. Se ha emitido también informe por parte del secretario municipal, que también consta del escrito y que constituye la fundamentación del acuerdo, y de conformidad con ello, y teniendo en cuenta la competencia que corresponde al Pleno de la Corporación, a tenor lo dispuesto en la Ley Orgánica de Base de Régimen Local, texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y reglamento de bienes de las entidades locales, se elevaría al Pleno las siguientes propuestas para su aprobación. Primero, aprobar inicialmente la desafectación del tramo de camino en desuso en la localidad de Las Solarias, que se identifica de la siguiente manera. El camino a desafectar consistiría en un tramo en forma de L del vial incluido en el inventario municipal de bienes como polígono 31 parcela 9002, con una superficie total de 1.013 metros cuadrados en dicho inventario y 1.046 metros cuadrados sobre la topografía catastral actual. El tramo que el interesado propone desafectar tendría una superficie aproximada de 282 metros cuadrados de área, según la medición de la topografía catastral. La pretensión municipal de la citada desafectación del camino en desuso sería permutar con los terrenos de propiedad privada obtenidos para la ejecución del nuevo vial existente, dado que en la práctica el terreno estaría unido a las parcelas 126, 125, 187 y de 1126, todas ellas propiedad del interesado en el expediente. En segundo lugar, se somete el expediente de información pública por plazo de un mes, de conformidad con el indicado en el artículo 8 del reglamento de bienes de las entidades locales. Si no se presentase alegaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobada la desafectación. Y tercero, notificar el acuerdo a los interesados. Izquierda. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En este caso nos remitimos a lo que acaba de exponer el secretario municipal. Está nuestro equipo de gobierno a favor de la desafectación del camino en desuso. Partido Socialista. Buenas tardes a todos y a todas, pues vamos a votar. Partido Popular. Abstención. Bueno, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra ninguno? Abstenciones 4. El siguiente punto es el punto número 3 y es acondicionamiento y mejora de rutas del Principado de Asturias. Consta el informe dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios el día 13 de marzo. Se ha recibido escrito de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo respecto a la redacción de un proyecto de acondicionamiento y mejora de rutas de pequeño recorrido del Principado de Asturias dentro del Plan Regional de Rutas de Senderismo y Cicloturismo del Principado de Asturias 2023. Se indica que se van a acometer las obras necesarias dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística 2023 y solicita certificación sobre diferentes extremos. Visto el proyecto técnico redactado y la relación de parcelas afectadas por el mismo, entre las cuales se comprueba la existencia de terrenos tanto incluidos en el inventario como parcelas que catastralmente serían de propiedad privada, visto los puestos, pues es un interés para el Concejo la ejecución del mismo, y visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 12 de febrero, a objeto de poder acometer con prontitud las obras contempladas, el Pleno del Ayuntamiento acordaría, como punto único, ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 12 de febrero de 2025, aceptando íntegramente los apartados comprendidos en el mismo, con la siguiente redacción. Primero, comunicar a la Consejería la plena disponibilidad de los terrenos y de las autorizaciones y licencias necesarias para la normal ejecución de las obras. A tal efecto, se asume el compromiso de obtener las autorizaciones particulares que resulten
Segundo, aceptar en su día las obras que sean integradas por la Consejería una vez ejecutadas de acuerdo con los proyectos y las obras facultativas. Y tercero, asumir el compromiso de que, una vez recibidas las obras, sean incluidas como bienes de dominio público en el inventario municipal y de conservación y mantenimiento a expensas del ayuntamiento, de forma que puedan cumplir la finalidad de la que se dice. Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, dentro del Plan Regional de Ordenamiento de estas rutas de senderismo, de estas pequeñas rutas, la ruta del Conde Juan ha propuesta la PRAS 101 para distintas intervenciones. Lo que traemos aquí es ratificar el acuerdo que se llevó a la Junta para poder aceptar esta obra, comunicando a la Consejería la finalidad histórica de las obras, de los terrenos, para identificar lo que va a ser reservado una zona que esperemos que sea después muy utilizada. Dentro del acondicionamiento pues habrá desde pequeñas zonas que se van a poner zahorra o maderas, incluso paneles informativos en distintos puntos de la ruta. Ya desde la zona de Alcubierra va a haber panel informativo, pero va a haber paneles direccionales, un total de 16 durante toda la ruta y un total de 20 y pico intervenciones de obras. Entonces, lo que tenemos aquí es ratificarlo y poder adecuar esa ruta. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. Nos parece muy bien, es una ruta preciosa y si hay oportunidades desde el Principado de poder acondicionarla y que pueda ser disfrutada por un amplio público, pues lógicamente entendemos que es muy positivo y que luego pues que también desde el Ayuntamiento pues se promocione para atraer el turismo y que la gente pueda disfrutar de esa forma. Nuestro voto va a ser favorable. Bueno, estamos todos de acuerdo, sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. El siguiente punto es el punto número 4 y es la revisión de oficio de la resolución 3 de agosto de 2023, expediente de origen 992-2021. Sí, existe también en este caso y también favorable a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios del día 13 de marzo. Consta provincia de la alcaldía, la cual se indica que el Ayuntamiento ha dictado el administrativo susceptible en incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico que supone su nulidad, consistente en una resolución del 3 de agosto de 2023. De acuerdo con lo que dispuso la sentencia 105/2024 del Juzgado de Contencioso Administrativo número 2, por la que se estima parcialmente el recurso contra el decreto 390/2024 y 8 de abril del 24, por el que se acordaba inadmitir la solicitud del demandante de 2 de abril, inicio de expediente de revisión de oficio de la resolución del 3 de agosto, anulando el mismo y dejándolo sin efecto, y acordando que por el Ayuntamiento se procede a tramitar la solicitud de fecha 2 de abril de don Pablo Álvarez Díaz. En la citada providencia señala que al objeto de determinar si se dan los requisitos formales y materiales exigidos por la ley de procedimiento administrativo, se determinaba que se remitiese informe previo por parte de la Secretaría Municipal y que transmisión de dicho informe, si fuese procedente, se proveían los trámites con el fin de declarar nulo de pleno derecho al acto administrativo, siguiendo para ello los trámites de la revisión de oficio. Consta el expediente emitido informe jurídico en el que constan los antecedentes y fundamentos de derecho precisos para obtener el acuerdo. Consta también como preceptivo el informe del secretario general de la Corporación, según supuesto la revisión de oficio. En relación a la competencia, hay que tener en cuenta que para conocer la revisión de oficios de acto del alcalde con nulo de pleno derecho, tenemos que acudir a lo resuelto al respecto por parte del Tribunal Supremo en sentencia del 13 de diciembre de 2022, la misma, tras analizar el vacío existente en los artículos 21 y 22 de la Ley 185, concluye que, en tanto en cuanto no se corre el vacío legal, el órgano competente para conocer la revisión de actos nulos de pleno derecho de los presidentes de las corporaciones locales de régimen común es el pleno del Ayuntamiento y que no cabe la delegación de dicha facultad. De conformidad con lo establecido en las propuestas, se elevaría a pleno lo siguiente. Primero, iniciar el expediente de revisión de oficio de la resolución de alcaldía de fecha 3 de agosto de 2021 en base a la solicitud presentada por Víctor Llana Rodríguez en nombre de representación de don Pablo Álvarez Díaz como nula de pleno derecho, por haber sido dictado una vez transcurrido el plazo de caducidad del procedimiento administrativo, lo que determinaría su nulidad en aplicación de la causa establecida en el artículo 47.1e de la Ley 32/2015 del procedimiento administrativo. Segundo, solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 32/2015 de 9 de octubre, con la petición del mismo, se suspende el plazo de resolución del expediente. Tercero, disponer que una vez recibido el dictamen, se haga trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 y 15 días para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Izquierda Unida. Sí, en este caso se trata de dar cumplimiento a una resolución judicial y por tanto votaremos a favor de iniciar los trámites para proceder a la revisión del sitio de la resolución a la que se hace referencia en la sentencia. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. Bueno, está claro que es porque hay una sentencia del
ahora, pues desde el Ayuntamiento, lógicamente, están obligados a iniciar esa revisión de oficio, más que nada porque bueno, el Ayuntamiento tiene que dar cumplimiento a la sentencia. Con lo cual, nuestro voto va a ser la abstención. Vale, pues entonces, si no hay más va a intervenir, lo sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones 4. Bueno, luego los puntos 5, 6 y 7 son revisiones o alegaciones que habíamos hablado de debatirlas en conjunto y después votarlas por separado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Leo los tres dictámenes consecutivos entonces. En los tres casos son dictámenes favorables a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, ocurridos en la sesión de 13 de marzo del año 2025. En relación al primero de ellos, es un expediente tramitado en base a una solicitud realizada con fecha 2 de octubre de 2024 por doña Gloria Benítez Hernández, donde solicita que la próxima revisión del Plan General de Regulación, la parcela de su propiedad con referencia catastral 33026 A 07500 094 000 sea incluida dentro de la limitación del número de obra. Por tanto, el expediente informe de la arquitecta municipal, el informe preceptivo del secretario municipal y de conformidad con ello se elevaría la siguiente propuesta. Primero, denegar la incoación del procedimiento de modificación del Plan General de Regulación del Consejo de Grado planteado por doña Gloria Benítez Hernández. Segundo, notificar a la solicitante, a la cual se le indica que su petición sea tenida en cuenta en el momento en que se plantee la elaboración de un nuevo Plan General por la Comisión de Registro. El segundo de los expedientes hace referencia a una solicitud realizada con fecha 6 de noviembre del año 2024 por don José Gravino Fernández Suárez, en que solicita que la revisión del Plan General de Regulación, la parcela en su propiedad con referencia catastral 33026 A 05 6087 0000 BO sea incluida dentro de la limitación del número de obra. Como en el caso anterior consta el informe de la arquitecta municipal, consta la limitación del informe del secretario municipal y la propuesta que se llevaría sería la siguiente: denegar la incoación del procedimiento de modificación del Plan General de Regulación planteada por don José Gravino Fernández Suárez y segundo, notificar al pueblo solicitante, a cual se le indica que su petición sea tenida en cuenta en el momento en que se plantee la elaboración de un nuevo Plan General o revisión del mismo. Y el tercero de los expedientes hace referencia a un expediente tramitado a raíz del escrito presentado por don Baldomero Martínez Álvarez, en que solicita que la próxima revisión del Plan General, la parcela de su propiedad con referencias catastrales 33026 A 10 3001 95000 J 33026 A 103 001 19300 X y 33026 A 103 001 92000 sean incluidos dentro de la limitación del número de obra. En los casos anteriores existe informe de la arquitecta municipal, informe preceptivo del secretario y se llevaría primero a denegar la incoación del procedimiento de modificación del Plan General planteada por don Baldomero Martínez Álvarez y segundo, notificar el acuerdo solicitante, a lo cual se le indica que su petición sea tenida en cuenta en el momento que se pueda plantear la elaboración de un nuevo Plan General o una posible revisión del mismo. Izquierda. Sí, en este caso, los tres puntos recogen una misma petición, que es incluir una o varias fincas privadas en núcleo rural. Todas ellas, además, son parcelas colindantes a la delimitación del núcleo. En los tres casos, los núcleos a los que se refieren las solicitudes no forman parte de los 10 núcleos que actualmente se están incluyendo en la revisión del plan. Debemos tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 4 de la Ley del Suelo, el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado con expresión de los intereses generales a los que sirve. Sirva también de ejemplo una sentencia que es muy conocida, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 26 de julio de 2006, que declara nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Madrid por ausencia de beneficio del interés general, citando al Supremo, que ha manifestado en numerosas sentencias que las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante sirva con objetividad a los intereses generales y no a los intereses de uno o unos propietarios. Por todo ello, es decir, porque los núcleos a los que se hace referencia en las solicitudes no están contemplados en la actual revisión y, de otro lado, porque no existe interés general que justifique una modificación puntual del plan, este equipo de gobierno votará en contra de las peticiones realizadas. Partido Socialista. Sí, nosotros tenemos que votar en contra siguiendo la línea de pacto. Partido Popular. Nosotros vamos a votar en contra de la denegación de la revisión de estas solicitudes de los particulares, porque la línea del Partido Popular en ese punto ha sido muy clara siempre, y es que demandamos la necesidad de la elaboración de un nuevo plan urbanístico,
la revisión que se va a hacer, lógicamente es positiva, pero se queda muy corta y no soluciona el problema urbanístico que hay en Grau y que se arrastra con el Plan Sierra, absolutamente obsoleto y sin ninguna lógica a día de hoy en los tiempos que estamos. Entonces, claro, nos encanta el copia y pega que hacen pues, para contestar todas estas solicitudes y delegar en pleno pues, su revisión, que su petición será tenida en cuenta en el momento que se plantee la elaboración de un nuevo plan federal o la revisión del vigente. El caso es que esta gente, que son muchísimas, numerosísimas, además los expedientes están todos en el ayuntamiento con estas solicitudes de moscones y mosconas que quieren y que demandan una revisión de su parcela y se les deniega por sistema. No hay visos ni de cerca de hacer un nuevo plan, simplemente porque al final es una cuestión de voluntad política, no es una línea que quiera ser Izquierda Unida, no es una prioridad de hacer un nuevo plan. Está muy bien en remitirse a las sentencias de la jurisprudencia que nos interesa. La jurisprudencia es tan amplia y tan rica que permite tener una sentencia y otra contrario para defender eso o lo contrario. Pero al final lo que tenemos que mirar pues, es el interés general de los moscones, que es también todos y cada uno de los moscones que vamos en una habitación del ayuntamiento solamente con las solicitudes de revisión de parcela. Claro, luego además, Llabrales, Caruñana, Esenciales, pues no están dentro de los núcleos que se va a hacer la revisión del plan. Se van a quedar esas solicitudes durmiendo el sueño de los justos muchos años además. Eso sería bueno que se lo explicaran también a esta gente que hace estas solicitudes, un poco más allá de copia y pega, para que sepan que no van a poder hacer nada con sus parcelas, pues como mínimo en los próximos 10, 15 o 20 años, porque además ya llevan otros tantos años en las mismas condiciones gracias al Plan Sierra. Y además es que paradójicamente estas parcelas de la mayoría de la gente que está haciendo pues, esta solicitud de revisión, bueno, la propia concejal lo ha dicho, que son parcelas colindantes con el núcleo rural. Es una cuestión de voluntad política, no pretendemos que se haga ninguna aberración urbanística, pero sí pues, que se haga pues, un plan razonable, sostenible, nadie pide que nos saltemos la ley, pero lo mismo que hay muchas facilidades en concejos colindantes también, que no hace falta ir muy lejos, donde precisamente por eso hay ese éxodo masivo de moscones que se van a hacer sus viviendas y que compran parcelas pues, para hacerse su casa o que compran casa en concejos limítrofes, pues es precisamente, entre otras cosas, porque bueno, aparte que los impuestos son más bajos, las condiciones urbanísticas son más favorables y no creo que todo el mundo se esté saltando la ley. Con lo cual nosotros vamos a seguir en la línea de defender que se haga un plan que pueda, un plan integral y no una revisión que además, pues como podemos comprobar, ha dejado a muchos núcleos fuera. Sí, en este caso no vas a encontrar ninguna sentencia que vaya en contra de los intereses generales como fundamento una modificación del plan general. ¿Por qué? Porque el artículo 4 es un principio fundamental del urbanismo, y no vas a encontrar ninguna sentencia, ninguna, en ese sentido. Segundo, en este caso es cierto que podríamos haber hecho un plan nuevo, podríamos haber incluido más núcleos. En este caso, lo que hay encima de la mesa es la revisión de 10 núcleos y ninguno de ellos está dentro de esta modificación. Por tanto, no podemos incluirlos porque no entran dentro de este procedimiento. Y segundo, lo que tiene que justificar una modificación puntual es un interés general. Y está claro que en estos casos son intereses particulares que no justifican en ningún caso ninguna modificación puntual. Bueno, la revisión de esos 10 núcleos, al fin y al cabo, la ha decidido su decisión política del equipo de gobierno. Se metieron 10 núcleos, pero podría haber metido más núcleos o menos núcleos. Y luego, pues, eso no es ninguna justificación. Volvemos a lo mismo. Es que no creo que quien haga un nuevo plan urbanístico o quien haga una revisión mucho más amplia de la que esté haciéndose en Grau se salte ningún principio fundamental de las normas urbanísticas, porque entonces nadie podría hacer nada. Es que al final la voluntad política, y también hay que explicar que esta revisión de los 10 núcleos pues va a tardar mucho, porque está en un momento muy preliminar y entonces pues esto va a llevar muchísimo tiempo, igual bastante más que las obras del auditorio, porque aquí con este tipo de gobierno todo lleva mucho tiempo, demasiado. Pero claro, el interés general de los moscones me parece que ustedes no lo están teniendo en cuenta
moral y políticamente hablando. Pero bueno, volvemos al mismo, es la línea de Izquierda Unida a la hora de tomar decisiones políticas, es quien gobierna y pretende pues que los moscones sigan con sus parcelas encarceladas pues otros 20 años más. Pero no pasa nada, oye, no voy a ser pensar en intereses particulares. Pero lo que es que los moscones, uno a uno, todos sumados, pues esos intereses particulares al final se convierten en interés general. Más o menos como la parte muy visible de Ángeles Dice del mercado. Dos cuestiones que yo creo que son muy importantes. En la anterior legislatura, la anterior directora de urbanismo, que creo que era Sonia Puente, si no me equivoco, estuvo en este ayuntamiento hablando de lo que íbamos a revisar de plan general y nos dijo una cuestión muy importante. Dice, no reviséis aquellos núcleos de población que ya tienen parcelas edificables y que en los últimos 40 años no se haya edificado una casa, porque eso no tiene sentido. Porque la aprobación del plan del ayuntamiento luego va a gobierno, lógicamente, y pasa por cuota. Entonces, sí tiene sentido que se revisen aquellos núcleos que en los últimos años se construyó, pero aquellos que tienen parcelas edificables suficientes y no se haya construido una casa, no tiene mucho sentido. No rehabilitar, construir nueva. Es un criterio, ¿eh? Es un criterio. Y otra cosa que es importante, con lo que decía Patricia, que tenemos que quedarnos con ello, en lo que Patricia llama el Plan Sierra, que se aprobó, si no me equivoco mal, en el 2007, lo aprobó el PP gobernando el municipio con el voto favorable del Partido Popular. Alcaldes no está malo de vender, todo el mundo sabe el grado de quién es el plan. Patricia, yo te puedo repetir que es verdad que el plan lo comenzó Sierra, pero si tan malo era, cuando gobernó el PP y lo trajo este pleno, no lo tenía que haber aprobado, entiendo yo, haberlo cambiado. Y luego el PP gobernó 8 años que podía haber modificado todas estas cuestiones que eran tan importantes. 8 años, y en 8 años no se modificó. Bueno, entonces, cada palo que aguante su vela. Bueno, nos sometemos a la votación. Alcalde, una cosita nada más. Sí. Es que el señor Sierra, al igual que muchos antes, pues lo dejó todo atado y bien atado. Y más pues, en cuestiones del plan. Sí, Patricia, pero el anterior equipo también dejaba atado, bien atado, la adjudicación de la limpieza diaria y este equipo de gobierno llegó y ahora está municipalizada. Pero vino este pleno y fue cuando Aigras no votó a favor, que ya estaba para adjudicar. Bueno, vamos a someter los 3 puntos por separada votación, ¿no? El quinto es revisión del plan general para incluir parcelas del 194 del polígono 75 en el núcleo rural de Llantrales. Votos a favor de la propuesta que trae el equipo de gobierno. Alcalde, ¿va usted a votar con nosotros? Sí. ¿Qué rechazar? Es la propuesta que trae el equipo de gobierno, que rechazaron, que dudando bien. ¿Qué dudar? Yo no sé qué dudas tenéis. Votos en contra de la propuesta que trae este equipo de gobierno. Abstenciones ninguna. Son todos iguales, ¿eh? El punto número 6, que es el expediente 2368-2024, que son alegaciones al plan urbanismo, solicitud de revisión del plan general. Votos a favor de la propuesta que trae el equipo de gobierno, que rechazar. Votos en contra. Abstenciones ninguna. Y por último es el 2229 del 2024 y solicita se amplíe la delimitación del núcleo rural incluyendo la totalidad de las parcelas del Valle y la Cruz. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra, abstenciones ninguna. Vale, pasamos al punto número 8. Y este es un expediente 218-2025 y es una moción del Grupo Popular en la Junta de Gobierno de la FEM para la aplicación de medidas que resuelvan de manera definitiva la situación de las entidades locales en especial dificultad económico-financiera. Cuando quieras. Perdón. Esta moción, bueno, por varios motivos, no la voy a explicar, vamos directamente a los acuerdos, después que debatimos algo. El primer punto de acuerdo que propone el Grupo Popular es que de manera prioritaria y urgente impulse la reforma del actual sistema de financiación local de forma simultánea a la financiación del sistema autonómico. De acuerdo con las premisas acordadas por el
que esa medida se haga extensible al resto de las entidades locales, para evitar discriminaciones que no se ajustan al principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución. Quinto, realizar un seguimiento de estas actuaciones en el seno de la Constitución Nacional de la Organización Local, fijando un marco de colaboración técnica entre el Gobierno de España, la FED y las entidades locales afectadas para garantizar la sostenibilidad económica y la adecuada prestación de los servicios públicos. Sexto, dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidenta Primera, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Senado. Gracias. El Partido Socialista no puede intervenir. Nada, simplemente haciendo la que comentamos en el Pleno, vamos a votar. Izquierda Unida. Bueno, yo voy a hacer una única intervención y lo voy a hacer para justificar el voto en contra de Izquierda Unida de la moción presentada del PP. A pesar de que hay puntos de acuerdo con la moción que se trae, estamos de acuerdo que hay que abordar un modelo justo de financiación local, que es algo trascendental. Y pensamos desde Izquierda Unida que para ello hay que caminar hacia una segunda descentralización que permita poder disfrutar de un modelo territorial del Estado, en el que se reconozcan las competencias ejercidas a los municipios y se les dote de un sistema de financiación acorde con ellas y que asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios, apostando por la igualdad de oportunidades reales para toda la ciudadanía. Entonces, sí estamos de acuerdo en que hay que hacer cosas, pero ya digo, estamos de acuerdo con el fondo y no con las formas ni con la forma. ¿Vale? Eliminar lo evidente. ¿Vale? Yo creo que desde Izquierda Unida, gran parte de los problemas que nos llevan a los ayuntamientos, a la situación actual, es la famosa ley de racionalización de gasto y sostenibilidad. Y es gracioso que el partido que aprobó lo que nosotros opinamos que es uno de los problemas que más limitan el gasto y la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, ya que además esta ley es mucho más restrictiva en el caso de los ayuntamientos que con otras administraciones. Y es ese partido el que ahora nos pide el apoyo para apoyar a los ayuntamientos que están ahogados por ella. Y claro, lo hacen sin aceptar lo errado de la norma, sin pedir su derogación y como siempre sin desde CIRSO reconocer ningún error. Desde Izquierda Unida ya te digo que estamos de acuerdo con el fondo, pero creemos que las formas pasan necesariamente por derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y una creación de una nueva ley de competencias y financiación local que establezca en este caso con claridad un cuadro de competencias a ejercer y en consecuencia a financiar. Que vemos también necesario que se impulse un nuevo marco de financiación desde el Estado y desde las comunidades autónomas a los municipios. Y desde luego una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que incluya la flexibilización de la regla de gasto. Evidentemente hay que atender prioritariamente a los ayuntamientos que están, pero también es verdad que se incluye en esta moción que si se toma una medida extraordinaria en un ayuntamiento y hacen referencia al ayuntamiento de Jaén, yo creo que guiados en ese caso más por espíritu revanchista tras una moción de censura, y podemos compartir que lo que se ha hecho en Jaén a mí personalmente tampoco me gusta, y es que no ya tampoco, ¿no? Pero realmente se hace más quizá con ese espíritu que con un planteamiento de medidas formales y definitivas, que es lo que necesitamos desde los ayuntamientos, y no un salto al mar. Entonces necesitamos estas medidas que para nosotros decimos pasa por la derogación de una ley que además aprueba ese partido y que es lo que pensamos que empezaría a ayudar a solucionar los problemas de los ayuntamientos en este país. Bueno, como no va a haber más intervenciones, cierra el Partido Popular la moción. Yo la verdad que la he leído varias veces antes de venir. Como soy un poco graduado, me pongo muy nervioso al hablar. Igual no explico nada bien, seguro. Pero bueno, es que no entiendo por qué no están de acuerdo en estos puntos. Igual soy yo tampoco muy listo, ¿no? Pero que no puedo estar de acuerdo en la igualdad. Yo no entiendo que no estemos de acuerdo con un nuevo sistema de la financiación local, que es necesaria, o con que de manera específica los ayuntamientos
organizarse. No sé, buscar una ley para que todos sean iguales. Incluso en el punto que usted dice del Ayuntamiento de Jaén, yo no veo ninguna revancha. Es decir, uno de los puntos de ese acuerdo es que aprueben el cambio de los derechos del gobierno de Jaén, regulaciones al revés, que son la restitución de la deuda municipal, la sancionación de los compromisos de pago, la acción de pago de bienes usados, o sea, una serie de ventajas para bajar la deuda de ese ayuntamiento y poder hacer las cosas mejor. Eso lo decimos y quizá el gobierno de España ha quedado de manera que se haga todos iguales. Es un resumen, vamos, pero yo no entiendo por qué no están de acuerdo. Aquí lo único que buscan es la igualdad entre los ayuntamientos y más los que están más ajustados al ayuntamiento y tienen problemas económicos. Nada más, gracias. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la moción del Partido Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. El siguiente punto es el punto número 9, es el expediente 345 del 2025 y es una moción en defensa del Estado de Derecho, de la independencia del Poder Judicial y contra la impunidad también del Partido Popular. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a pasar también a leer la propuesta de los acuerdos porque es una moción muy larga y lo fundamental, el primero es instar al Gobierno y en concreto a su presidente, su condición de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a dar las instrucciones necesarias para que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso retire la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, por constituir un grave amenaza al Estado de Derecho y a la independencia judicial, así como su incompatibilidad con el marco constitucional español y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, al favorecer la impunidad y debilitar las herramientas existentes en la lucha contra la corrupción. Segundo, reivindicar la acción popular como un pilar esencial del Estado de Derecho, reconocido en el artículo 125 de la Constitución española, por ser un mecanismo clave para la defensa de la legalidad y para la persecución de la corrupción, especialmente cuando otros controles se debilitan. Tercero, defender que cualquier reforma procesal respete los principios de transparencia, participación ciudadana y pluralidad, y cuente siempre con el aval de los órganos consultivos del Estado, para preservar la independencia judicial, garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos y prevenir cualquier retroceso en la lucha contra la impunidad. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y al Senado y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. El Partido en contra. Y nosotros vamos a votar en contra también, entonces lo sometemos a votación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna. Después pasamos a varias declaraciones institucionales que voy a dar lectura del punto y como habíamos acordado en la comisión las incorporamos directamente al acta del Pleno, ¿no? El punto número 10 sería el expediente 197 de 2025 y es una declaración institucional de la FEM por el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El punto número 11 es el expediente 198-2025 y es una declaración institucional con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, 9 de marzo de 2025. El punto número 12 es el expediente 200 de 2025 y es una declaración institucional en defensa del sector pesquero. El punto número 13 es el expediente 327 de 2025 y es una declaración institucional de la FAC por el Día Mundial de las Personas con Enfermedades Raras 2025. Antes de pasar al siguiente punto, tenemos que incluir por urgencia un punto que es la aprobación de la tercera adenda del Centro Cultural, que yo creo que ya los grupos disponen de ella. Lo que vamos a hacer es votar ahora la urgencia para incluirla en el Pleno, ¿vale? Luego ya, si queréis algún debate, lo hacemos a posterior. Entonces, votos a favor de la urgencia para incluirla. Votos en contra, abstenciones 4. Vale. Entonces, da lectura al secretario. La propuesta de acuerdo señala, en primer lugar, por el Ayuntamiento de Grado se iniciaron las actuaciones tendentes a lograr la colaboración de la Administración del Principado para construir un centro cultural. Consta que ambas administraciones aprueban convenio de colaboración del Principado de Asturias a través de la entonces Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo y el Ayuntamiento de Grado para el desarrollo del proyecto de diseño, construcción y equipamiento de un centro cultural ubicado en la villa de Grado.
Tras ello se procedió a la firma del mismo. En conformidad con la cláusula segunda del citado convenio, la Administración del Principado acordó colaborar económicamente con el Ayuntamiento del citado proyecto de suma importancia para el desarrollo. El coste máximo total de la inversión ascendía a 2.116.081,57 euros, comprometiéndose el Principado de Asturias a financiar hasta un importe máximo de 1.070.000, con cargo a aplicación presupuestaria que se señalaba y con una distribución por anualidades que se recogían en el convenio y que distribuían entre el año 2021, 2022, 2023 y 2024, suponiendo una participación del 50,57%. El Ayuntamiento de Grado se comprometió a cooperar en el sostenimiento con un importe de 1.046.081,57 euros que distribuía anualmente hasta el año 2024 según las necesidades para la ejecución. Esa participación supone un porcentaje del 49,43% de la construcción y equipamiento del centro cultural. Por las partes firmantes se aprobó una adenda al convenio motivada por la modificación realizada del contrato administrativo. El acuerdo plenario de aprobación del expediente de modificación es de 19 de marzo del año 2024 y los datos relativos al citado modificado conllevaban la aprobación del gasto por un importe de 242.687,73 euros sin IVA para un total de 293.653,36 euros IVA incluido, manteniéndose una aportación del Principado de Asturias en un 50,57% y del Ayuntamiento del 49,43%. Consta que por el Consejo de Gobierno se autorizó la celebración de una adenda al convenio de colaboración y en el mismo se designa a la Consejería de Cultura como representante para la suscripción del convenio y se autoriza la concesión directa de una subvención por importe de 148.500,51 euros por año 2024. Dicha adenda también se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 17 de septiembre del año 2024. Tal como se recoge en el convenio, en relación a la justificación, el Ayuntamiento debía justificar el cumplimiento del convenio para que se conceda la subvención con anterioridad al 15 de diciembre del año 2024. Como consecuencia de diferentes incidencias surgidas en la ejecución de la obra y dado que era previsible que el plazo de ejecución de las mismas se pudiese extender a los primeros meses del año 2025, obliga a solicitar una modificación de los términos del convenio a fin de poder acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del Ayuntamiento y se solicita que se modifiquen los términos del mismo para el desarrollo del proyecto de diseño, construcción y equipación de centros comunitarios, de tal manera que la ejecución de los equipamientos se pueda efectuar hasta el 31 de marzo del año 2025. Como consecuencia de esta petición, se tramita y aprueba la segunda adenda al convenio de colaboración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo y el Ayuntamiento. Y dicha adenda se firma el 13 de diciembre del año 2024. Por causas ajenas al Ayuntamiento y derivadas de las vicisitudes de la ejecución del contrato de obras, se ha producido un retraso en la ejecución de las actuaciones programadas en el montaje final de los elementos del centro cultural, lo cual conlleva que la previsión actual por un plazo de ejecución no finalizaría para el 31 de marzo. No se produce incidencia alguna respecto al punto de vista de las cuantías o compromisos económicos de las partes, sino exclusivamente sobre el cumplimiento de la justificación en relación a la finalización de la obra. Por el presente expediente se modifican levemente las condiciones para la justificación del Principado de Asturias y la certificación. Se modifica la cláusula cuarta del convenio de justificación en los siguientes términos. Los puntos 1 y 2 venían redactados de la siguiente manera. El Ayuntamiento de Grado deberá justificar la finalización del proyecto y la aplicación de los fondos antes del 31 de marzo de 2025. Para la justificación de la total ejecución de la construcción del Centro Sociocultural de Grado, el Ayuntamiento deberá presentar el correspondiente certificado final de obras antes del 31 de marzo de 2025. Con esta adenda pasaría a tener la siguiente redacción. El Ayuntamiento de Grado deberá justificar la finalización del proyecto y la aplicación de los fondos concedidos antes del 30 de junio de 2025 y para total justificación de la total ejecución de la construcción del Centro Sociocultural de Grado, el Ayuntamiento deberá presentar el correspondiente certificado final de obras antes del 30 de junio de 2025. Se considera de interés para el municipio la firma de la adenda, vista la competencia del Pleno que barra el artículo 22 de la Ley de Bases del Régimen Local, se le daría a pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la tercera adenda al convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo y el Ayuntamiento de Grado para la construcción y equipamiento en un centro cultural. Y segundo, disponer que la firma del convenio y cuantas actuaciones sean tendentes para la ejecución del mismo se lleve a cabo por el alcalde presidente. A tal efecto se faculta al alcalde para que pueda autorizar las modificaciones o especificaciones que pudiesen resultar precisas de cara a la firma de la correspondiente adenda. Buenas tardes. Trae a pleno su aprobación esta tercera adenda y esperemos que última
Socialista. Vamos a votar. Partido Popular. Lógicamente no podemos votar en contra de que nos acaben las obras del auditorio, pero bueno, mucha gente trabaja, no dice la obra del auditorio, dice la obra de la historia. Y claro, con todo el fundamento. Pero lo que está claro es que tampoco vamos a votar a favor de una mala planificación, de una mala gestión por parte de este equipo de gobierno. Y es que nos encanta cuántas veces se repite la palabra incidentes por incidencias, por vicisitudes, pero sí, también se encargan de decir, pero por causas ajenas al ayuntamiento. Es todo por causas ajenas al ayuntamiento. Nos encantaría, no tenemos tanto tiempo, pero nos encantaría hacer el ejercicio de ver cuántas veces aparece la palabra incidencia a lo largo de todo el expediente del auditorio, porque claro, esto pues ya es un poco exagerado. El caso es que al principio la fecha iba a ser en diciembre, de diciembre del 24 se pasa para marzo del 25 y ahora de marzo del 25 se pasa para junio del 25. Pero oye, incidencia siempre por causas ajenas al ayuntamiento o al equipo de gobierno que viene a ser lo mismo en este caso. Entonces, claro, ya sin contar el proyecto, he pensado que la ejecución de las obras comenzó aproximadamente en julio de 2022. Con esta adenda, día arriba, día abajo, quiere decir que la obra va a durar 3 años. Inicialmente pues era unos 9 millones y 18 meses de plazo, pues, tal como ya se encargó el equipo de gobierno de vender esa obra una y otra vez por la prensa, y que, bueno, que la previsión era acabarla a finales de 2023, principios de 2024. También entre esas incidencias y vicisitudes hay que recordar que quedó desierta la adjudicación de la obra y luego que solamente se presentó una empresa, curiosamente, algo ciertamente extraño, una obra de esa envergadura, la verdad, nos sigue llamando bastante la atención. Y luego que también la obra estuvo parada en febrero de 2024, por un modificado a petición de la empresa, la obra parada ahí durante un tiempo en el que no se dio ninguna explicación. Se empezó con 1,9 millones, 18 meses de plazo, y el caso es que asciende a más de 2 millones de euros, 2.100.000, llevamos 3 años y en principio el plazo era 18 meses. Entonces, pues, ¿qué quieren que les digamos? No vamos a felicitarles por cómo han llevado pues, la gestión de toda esta obra, que hay que acabarla, porque pues habrá que acabarlo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser la abstención. Sí, dos cosas yo creo que importantes. Algunos sabemos el trabajo que nos costó sacar ese más de 1 millón de euros. Digo algunos porque María José estuvo conmigo en alguna de aquellas reuniones y lo difícil que fue, ¿no? Es verdad que es una obra que está tardando mucho más de lo que el equipo de gobierno quiere. Es verdad, y no vamos a ocultarlo. Y puedo entender que hasta la oposición diga que va con mucho retraso, porque es verdad, y lo admito. Me gustaría que cuando se hicieron obras como las de las calles, que fueron muy rápidas, que se hicieron bien y que nos hubieran felicitado por haberlas hecho también tan rápidas y haber quedado tan bien. Eso no llegó. Pero nosotros sí asumimos que esto tenía que haberse acabado antes, y lo reconocemos. Como dice Patricia, no es culpa nuestra que haya quedado desierta la primera vez, no es culpa nuestra que esta misma empresa haya presentado la oferta un día tarde, unas horas tarde, la primera vez. O bueno, lo que fuera, no se presentó en el plazo y hubiera que sacarlo otra vez. Eso no es una previsión que nosotros podemos calcular de mano. Es verdad que con la empresa hubo un momento que estuvimos a punto de decidir, rompemos el contrato, paralizamos todo eso, lo tenemos 2 años ahí parado y volvemos a sacarlo, o asumimos que va a haber un retraso pero que se acaba la obra. Nos reunimos con los técnicos que llevan la obra y nos dijeron que la obra la estaban ejecutando bien, pero muy lentos. Bueno, cuando nos dijeron bien, dijimos, pues vamos a aguantar que volver a parar todo este proceso, veremos ver si luego se presenta alguien o queda desierto como quedó la primera vez y no se ejecuta la obra. Entonces para nosotros era importante. Pero también es muy importante una cosa,
Puedo entender que el Partido Socialista nos diga y nos eche en cara que se caga. Lo puedo entender. Porque el Partido Socialista en el Pleno levantó la mano para aprobar la partida económica que se necesitaba para ejecutarlo. Pero claro, quien no levantó la mano para aprobar la partida económica para ejecutarlo, será que no le interesaba la obra. Y entonces le dará igual que tarde 2 años que 40, porque no le interesaba la obra, porque no levantó la mano para aprobar la partida económica para poder adjudicar la obra. Claro, esa es la realidad de la política. Entonces, Patricia le llama a la obra de Escorial. Vale, bien, puede ser, pero no te preocupes que cuando se termine la obra y el día que tengamos que inaugurarla, ya llevaré yo el acta del Pleno donde se aprobó las partidas económicas para desarrollar el centro cultural. Ya lo llevaré, que además lo tengo allí ya lógicamente preparado. Lógicamente, José Ramón. Claro, los que llevamos en política mucho tiempo, como dice Patricia, ya sabemos por dónde van a salir los tiros, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a reconocer desde el equipo de gobierno que se está tardando más de lo que nos gustaría, mucho más, pero lo que queremos ahora es de una vez por todas que se termine y que empiece a funcionar. Y esa es la realidad. Nos sometemos a... Sí. Una puntualización. No votamos a favor en aquel momento de cómo querían ustedes gastar el dinero, sobre todo porque era dinero del remanente, y nosotros entendíamos que ahí el Principado era que se tenía que implicar y poner financiación. Y sea como sea, pues todo el mundo sabe que es presta, pero con los que nos llevan allá a la izquierda unidad. Entonces nosotros no somos partidarios. No sé qué préstamo hagas, pero estás perdiendo siempre, sí. El caso es que es una reivindicación histórica desde el Partido Popular siempre que hubiera un auditorio. Otra cosa es que al alcalde, usted pues no le siente bien, pues se critica con todo el fundamento de que las obras con un retraso y tuvieron una cantidad de incidencias que no es lo normal ni lo habitual. Ahí algún policía de la unidad tenía que haber tenido un poquito más de previsión, a lo mejor pues el deber de vigilancia que se dice en las obras, más supervisión, y lo hubiéramos a lo mejor evitado pues este plazo tan largo. Pero bueno, que hay que acabarlo, porque no son los mismos, ¿para qué? Solo me faltaría que Izquierda Unida tuviera que llevar la vigilancia de las obras, porque entonces nos dirían, os metéis donde no os llaman, porque eso es una cuestión técnica y para eso hay que contratar a la dirección de obra. Faltaría más. Patricia, hubo reuniones. Y también dejar claro una cuestión. Si llevamos el remanente para apoyar esa obra a la subvención que nos daba el Principado, es porque hubo una gestión económica buena antes y pudimos ahorrar. Y ahora no votasteis a favor porque era el remanente. Entonces, si llegamos a haber pedido un crédito, ¿qué diríais? Que íbamos a dejarlo ahí para los que vinieran en las próximas generaciones. A ver, no lo votasteis a favor porque no lo pudisteis hacer vosotros cuando gobernabais y pensabais que nosotros lo íbamos a hacer. Y nosotros en la primera legislatura dijimos que no lo íbamos a hacer porque la situación económica era la que era, pero cuando vimos que dimos una vuelta importante a esa situación, sí abordamos el centro cultural. Y agradecer aquí a la familia que nos donó el 72% del edificio, porque fue mucho más fácil que se pudiera hacer el centro cultural gracias a esa donación. Esa es la realidad, no hay otra. Bueno, nos sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4. Bueno, pasamos al punto número 14, que son decretos de la alcaldía. Hablamos de los decretos de la alcaldía, que son desde el 46-2025 del 21 de enero a 390-2025 del 17. Escritos y comunicaciones. Antes se han remitido a los grupos, son varias sentencias. Consta la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 en el procedimiento ordinario 166-2024, por la que se estima el recurso de don José Vilor Ricón contra el decreto 21-2024, que desestimaba un recurso de reposición contra el decreto 1546 del año 2023. En segundo lugar, una providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, por la que se inaplica a trámite el recurso de casación que se había preparado en nombre de doña María Desiré Álvarez Iglesias
contra la sentencia de 13 de febrero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En tercer lugar, una sentencia de 30 de enero del 25 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, por la que se desestima el recurso de apelación que se interpuso por la comunidad de propietarios de los números 6, 8, 10 y 12 en la calle Valentín Andrés contra la sentencia que se había dictado el 3 de septiembre del 24 por el Juzgado de Contencioso Administrativo número 6. En cuarto lugar, sentencia de 18 de febrero de 2025 del Juzgado de Contencioso Administrativo número 3 en el procedimiento ordinario 67-2024, porque también se desestima el recurso interpuesto por don José Antonio Flores Rodríguez contra una desestimación presunta de reclamación de responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento. Y por último, la sentencia de 21 de febrero de 2025 de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el procedimiento ordinario 1018-2023, porque también se desestima el recurso interpuesto por doña Lorena Marieta Catrinescu contra una resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y Derechos Ciudadanos de 17 de octubre, que desestima el recurso de reposición que se interpuso contra un acuerdo de la permanencia de la cuota del 23 de febrero de 2023, en la que se deniega una autorización previa para la ejecución de una vivienda quiebrada. El punto número 16 es el expediente 560-2025, es una liquidación de acción de cuenta que los grupos tienen. El punto 17 es el expediente 212 de 2024 y es otra acción de cuenta que también los grupos tienen. Y pasamos al punto 18, que son ruegos y preguntas. Partido Socialista. Buenas tardes, una pregunta. Visto que ya empezó a salir la sentencia del caso de Trastevere, ¿quién o quiénes van a asumir las responsabilidades laborales o políticas por tener que empezar a hacer estos pagos? ¿Algún grupo más que...? Sí, Partido Popular. Hemos observado que en la página web, en el apartado plenos, donde se cuelgan los plenos, pues faltan las actas y los mensajes de un montón de plenos. De hecho, pues falta el mensaje del pleno del 19 de julio de 2024, el acta del pleno del 16 de julio, y a partir de ahí, desde esa fecha hasta el día de hoy, hasta el último pleno que haya habido, incluyendo el pleno de enero de 2025, faltan todas las actas y todos los mensajes. No entendemos por qué, nos gustaría que nos lo explicaran, y que además hacemos el ruego pues, de que se subsane esta cuestión y se cuelguen las actas y los mensajes pues, lo primero posible. Son dos ruegos. Uno, bueno, ahora va a llegar la primera flor, las escaleras estas que están aquí donde la muralla, que dan acceso a Sacón, suelen estar siempre, bueno, en bastante mal estado de limpieza y con muchas pintadas. Seguramente que nada más limpiarlo, nada más pintarlo, vuelve otra vez a aparecer algún tipo de graffiti en las paredes, pero sería bueno de cara a la primera flor, y puesto que se supone que va a pasar mucha gente esos días por esa escalera, pues que estuviesen adecentadas para esa fecha. Y las que están pegadas al express que suben a la carretera general, donde está la parada del autobús, pues habitualmente también se solían pintar para esas fechas todos los años de color blanco, que es el que tienen, y bueno, yo creo que llevan bastante tiempo sin limpiarse. Igual que las farolas que están en el paso de peatones de la carretera general y bueno, por ahí por el entorno del parque, pues también están con bastante telaraña y con bastante suciedad. Y después transmitirle a la compañía distribuidora Redes que cuando vaya a hacer algún tipo de obra o haya algún tipo de avería importante, donde se suponga que van a tardar en solucionar el problema, a ver si pueden establecer algún canal de comunicación, bien con el ayuntamiento, bien con los vecinos afectados, porque, por ejemplo, ayer en Sama se dio un problema donde los vecinos estaban bastante desorientados, no sabían qué era lo que ocurría, llamaban, bueno, pues lo típico, llamas al distribuidor, al suministrador en este caso, porque la mayor parte sería AEDP pues te remiten a otro sitio, bueno, que no exista ese
de descoordinación y de falta de información. Sí, algunas cuestiones. Lo de redes lo estábamos hablando antes de comenzar el pleno con Patricia. Suelen avisar al ayuntamiento y nosotros comunicamos, pero yo creo que suelen avisar cuando son obras que tienen programadas. Yo esto desconozco si fue una avería o no lo desconozco. Mañana nos informaremos, pero tendría su lógica que se avisara. Estoy completamente de acuerdo. Las escaleras, como son nuevos, te voy a contar un poco lo que sean nuevos. Las escaleras de acceso del Chacón al Parque de Arriba, tenemos para ahí un proyecto que es hacerle un graffiti por un profesional, porque suelen respetarlo el resto, y para las fiestas ya tenemos previsto la limpieza. Estuve yo con Chema ayer en las del Express, ayer estuvimos viéndolas y tenemos previsto una limpieza y una pintura, pero sabemos que a los 8 días pasa lo que pasa. Entonces, en los sitios que tenemos cámaras, tenemos el problema que luego no los detecta porque, lógicamente, van encapuchados y no arreglamos nada. Entonces, bueno, tenemos esa idea, a ver si se soluciona para siempre. Porque es verdad que ahora con el aumento del otro aparcamiento del Chacón y todo, es muchísima gente la que utiliza esas escaleras, sobre todo los domingos, y eso hay que darle un cambio sí o sí. En cuanto a la página web, lo miramos mañana con el informático. Entiendo que este Anselmo esta temporada, con el cambio del programa a OpenCertia, está desbordado, esa es la palabra, está desbordado, y a lo mejor no le dio tiempo, pero bueno, mañana lo hablamos con él, porque a lo mejor es porque eso está ahora... Está desbordado todos los días con problemas, con un nuevo programa y solucionándolo. Entonces, bueno, lo miramos. En cuanto al trasteve, a la pregunta que hace el Partido Socialista, yo creo que en primer lugar todos debemos de pensar que estamos en la primera parte del partido. Eso es importante. Que vamos a tener tiempo a debatir esto durante los próximos meses. Porque tenemos un informe del Consejo Consultivo, pero no es vinculante. ¿Vale? Y el promotor había solicitado casi una indemnización de en torno a cerca de 1 millón de euros, 905.000, si no me equivoco, y el Consejo Consultivo la cifra en 150.000. ¿Vale? Pero el Consejo Consultivo entiende que la responsabilidad es de las dos administraciones. Y aquí hay cuestiones importantes. El promotor ha anunciado dos cuestiones. Por un lado, que va a recurrir a los tribunales solicitando una indemnización muy superior a la que dicta el informe del Consejo Consultivo, y por otro lado, que una vez que se apruebe definitivamente el catálogo, volverá a solicitar la licencia de la actividad. Vamos a dejar claro esas cuestiones y decirle al Partido Socialista que cuando pida responsabilidades políticas, si se apoya en un informe del Consejo Consultivo, tiene que pedirlas a las dos administraciones, porque lo siento, José Ramón, pero es una pregunta, es la contestación de una pregunta. Entonces, la responsabilidad no es solo de si decimos que ese informe que es más que vinculante, entonces son las dos administraciones responsables. Y otra cuestión importante es tener claro los pasos que se realizaron. Es muy importante. El promotor viene a ver a la arquitecta, no viene a ver al alcalde, como es lógico, viene a ver a la arquitecta y le dice la actividad que quiere desarrollar. La arquitecta solicita un informe al Principado de Asturias. Ella no da licencia hasta que no llega ese informe. Y una vez que recibe ese informe y es favorable, emite la arquitecta un informe también favorable, que después es apoyado por otro informe favorable de la asesoría jurídica. En ese momento, con todos los informes favorables, llega la concesión de la licencia a la alcaldía. En ese momento, con todos los informes favorables. Y la alcaldía concede la licencia, porque claro, lo contrario sería prevaricar. Con todos los informes favorables, si la alcaldía no concede la licencia, ¿qué haría el promotor? Está claro, llevar al juzgado local, porque todos los informes eran favorables, ¿no?
Y ante esta situación voy a hacer una pregunta. ¿Qué concejal de este ayuntamiento, con todos los informes favorables, denegaría la licencia? Que levante la mano y que lo haría, ¿eh? Yo espero que levante la mano. Claro, lógicamente nadie. Es más, como ya mencioné, el promotor ha anunciado que volverá a pedir la licencia de actividad. Me comprometo, una vez, si será ese caso, a llevarla a una comisión para debatirla. Pero que quede claro, ahí no cabe la abstención. Ahí se está a favor o se está en contra. Y dejamos de hacer demagogia, ¿no? Porque todos sabemos que conceder una nueva licencia o denegarla conlleva otra denuncia al ayuntamiento, por una parte o por la otra. Esa es la realidad. Otra cuestión importante es que el equipo de gobierno, como no podría ser de otra forma, respeta las decisiones judiciales, y a diferencia del caso de Carreño, que el grupo municipal de Izquierda Unida tuvo que asumir el pago de más de 700.000 euros en una situación económica muy complicada, lo asumimos nosotros y lo pagamos a este equipo de gobierno. Esa es la realidad. Yo solo hablo de verdades. Solo hablo de verdades que lo pagamos nosotros, el gobernamos nosotros. Solo hablo de verdades. Y como decía, a diferencia de ese caso, nosotros estamos por la labor de dejarlo solucionado en esta legislatura. Y que no sean futuros gobiernos municipales que lo tengan que asumir. Una importante diferencia de gestión política. Importante. Y para terminar, dejar claro que estamos dispuestos a hacer un debate de este expediente cuando termine el partido, como os había dicho, y en ese momento será cuando el grupo municipal sacaremos nuestras conclusiones y cuando la oposición podrá pedir responsabilidades políticas si así lo entendiera. Y por lo que a mí se refiere, cuando llegue ese momento también tomaré mis decisiones, no tengan ninguna duda. Como todos sabéis, ya he dejado claro que esta será mi última legislatura. Pero si llegaba el momento de cerrar el expediente y la oposición entiende que el culpable es el alcalde, que lo puede entender con todos los informes favorables, y yo entiendo que tienen razón, en ese momento solo me caben dos posiciones. Y una de las dos las voy a hacer, que es marcharme para casa, que podría ser, y otra, que decidan los ciudadanos en las urnas. No hay cosa más democrática en este país que los ciudadanos en las urnas decidan si las gestiones de la legislatura anterior ha sido la correcta o no. Y entonces, en ese momento, tomaré mi decisión. Yo creo que te estoy respetando. No, yo también, ¿no? Creo... No. En ese momento, y digo, en ese momento yo tomaré, por favor, en ese momento yo creo que tomaré la decisión, por un lado, que me permita el partido y que yo entienda, que yo también tengo algo que decir. Y aparte de ahí, la oposición está lógicamente en su derecho de tomar las decisiones que estime oportunas, faltaría más. Pero ya he visto que cuando he dicho que quien de este pleno municipal, con todos los informes favorables, no concedería la licencia, nadie levantó la mano. Claro, lo entiendo, yo tampoco lo haría. Bueno, pues nada. No, ya terminamos el pleno. No hay. ¿Pero qué es? ¿Que no puedo contestar las preguntas? Sí, digo, pero que como mandaba intervenir alguno, digo que... No, yo dije en ese momento si se podía levantar la mano. Yo entiendo que encima que contesto las preguntas, si queréis que no las conteste, déjalas para el siguiente pleno, Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta de plenos anteriores, ¿no? Estoy bien, ¿no? Bueno, pues nada. Para el siguiente tampoco, ya todo contestado. Bueno, pues gracias a todos y nos veremos ya. Bueno, no, seguramente tendremos un pleno extraordinario, seguramente. Os avisaremos con tiempo porque hay cosas.